Cuando Adriana regresó al pueblo después de varios años viviendo en la ciudad, una de las cosas que más extrañaba era la comida casera de su abuela. Esa señora siempre preparaba los platillos más deliciosos, pero había uno en particular que destacaba por encima de todos: su sopa de pollo. Era famosa en el pueblo, conocida por tener un sabor que nadie podía igualar. Al probarla, era como si el tiempo se detuviera y cada bocado llenara de calidez el cuerpo y el alma. Adriana recordaba cómo su abuela solía decir con una sonrisa traviesa: «Esta sopa es especial, tiene un ingrediente secreto». Aunque nunca quiso revelar cuál era ese ingrediente, siempre atribuían el sabor excepcional a la sabiduría y la experiencia de la anciana. Sin embargo, la abuela falleció poco después de que Adriana se mudara a la ciudad, y con ella la receta aparentemente se había perdido. Años después, cuando Adriana volvió al pueblo para arreglar la vieja casa, encontró la cocina exactamente como la recordaba. Al abrir las alacenas, se sorprendió al ver que aún quedaban frascos de especias, hierbas y viejos ingredientes que su abuela solía usar. Pero lo que más le llamó la atención fue un cuaderno de recetas antiguo, cubierto de polvo, escondido en un rincón oscuro de la despensa. Sentada en la mesa de la cocina, Adriana comenzó a hojear el cuaderno. Las páginas amarillentas crujían bajo sus dedos mientras pasaba por recetas familiares, pero una en particular la detuvo en seco: sopa de pollo especial. Ahí estaba, la receta que todos en el pueblo veneraban, la que su abuela jamás quiso revelar. Con curiosidad y nostalgia decidió que debía prepararla. Esa noche, después de tantos años, se serviría de nuevo la sopa de la abuela. Los ingredientes eran simples: pollo, cebolla, zanahorias, apio, hierbas frescas. Pero al final de la receta había algo más. Un paso que le parecía una locura sacada de un libro de cuentos. Decía, para el toque final, añadir una gota de tu propia sangre. Se quedó inmóvil, leyendo y releyendo esa línea. Rió nerviosamente pensando que quizá era una especie de broma de su abuela. Decidió ignorarlo. No iba a seguir esa parte, por supuesto. Pero algo dentro de ella se agitó, una duda incómoda que se negaba a desaparecer. Queriendo recrear la receta sin ese extraño paso, comenzó a preparar la sopa. Los aromas familiares pronto llenaron la cocina, recordándole su infancia. Pero mientras cocinaba, algo parecía fuera de lugar. El olor era similar, pero no exactamente igual. Le faltaba ese algo que había hecho de la sopa de su abuela una leyenda. De repente le pasó por la cabeza un pensamiento irracional. ¿Y si el ingrediente secreto es real? Miró hacia el cuchillo que había usado para picar las verduras. Solo una pequeña gota, solo para ver qué pasa. Con el corazón latiendo con fuerza, se pinchó la yema del dedo y dejó caer una diminuta gota de sangre en la olla. Se disolvió rápidamente en el líquido burbujeante, como si hubiera sido absorbida por el caldo. En ese momento sintió un escalofrío en la espalda. Terminó de preparar la sopa y se sirvió un plato. El aroma que desprendía era ahora perfecto, exactamente como lo recordaba. Se sentó en la mesa, miró el plato frente a ella. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. Con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, dio el primer sorbo. El sabor era sublime, tal y como lo recordaba, o tal vez incluso mejor. Pero tras unos segundos, una sensación de pesadez se apoderó de su cuerpo. Sintió el estómago contraerse dolorosamente y por un instante creyó que iba a vomitar. Pero entonces todo cesó, y lo que vino después fue mucho peor. De repente una voz rasposa resonó en la habitación. «Te dije que era especial». Adriana dejó caer la cuchara paralizada por el terror. Aquella voz era la de su abuela, pero sonaba distorsionada, como si proviniera de muy lejos. «Ahora somos una. Siempre lo seremos». Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía.
Era como si estuviera clavada a la silla. A su alrededor, la cocina comenzó a cambiar. Las paredes se oscurecieron como si una sombra se hubiera apoderado de ellas y la temperatura descendió bruscamente. El ingrediente secreto, ahora lo sabes, pero el precio es más alto de lo que te imaginabas. Adriana vio cómo en la superficie de la sopa algo se movía. Era una imagen borrosa, pero poco a poco tomó forma. Primero una mano, luego un rostro, el rostro de su abuela. Adriana gritó, pero de todos modos no había nadie que la pudiera escuchar. La abuela, o lo que quedaba de ella, emergió del plato sonriendo con labios agrietados y ojos vacíos. Se acercó a su nieta, acariciando su rostro con una mano huesuda y fría. Ahora que has probado la sopa, no podrás escapar de mí. En ese momento todo quedó en oscuridad. Cuando Adriana despertó, se encontraba en la misma cocina, pero algo había cambiado. El aire era denso, pesado, y su cuerpo se sentía extraño. Al mirarse en el reflejo del vidrio de una ventana, lo entendió. No era ella la que estaba ahí. No del todo. La abuela había regresado y ahora habitaba su cuerpo para siempre.